Esos que se jactan de ser escritores brújula, agárrenla y tírenla a la basura. ¡Retráctate! Hola a todos, mi nombre es Pau y hoy no les traigo un nuevo libro. La decepción, la traición, amigo. Miren, ya íbamos muy bien con la racha de traer las reseñas, pero se me viene encima la FIL. Aquí, Paola Editora, quiero poner una anotación de que este video lo grabé una semana antes de irme de la FIL. Por eso es que digo que estoy muy emocionada de ir a la FIL cuando pues ya fui, ya regresé y estoy aquí. Solo quería aclarar ese pequeño punto. Pero bien, a lo que nos compete. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar sobre uno de los temas que tenía muchas ganas de platicar y que algunos, de hecho, en mi video anterior sobre respondiendo preguntas de escritores que tenían ustedes que me dejaron en Instagram, otro recordatorio para que vayan y me sigan, muchos me dijeron que querían un video hablando sobre los famosos infodumps. Creo que algunos habrán escuchado hablar sobre esta pequeña palabrita, otros no se preocupen, aquí les vamos a explicar de qué se trata, cómo evitarlo y cómo identificarlos. Pero antes de comenzar, tengo que recordarles que se suscriban, le piquen a la campanita para que siempre estén avisados de nuevos videos. Entonces comencemos con el principio. ¿Qué es un infodump? Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado esta palabrita, otros no, pero de que se han encontrado con ello en diversas historias, sobre todo en los libros. Es un error muy común que ocurre sobre todo en la literatura, pero para aquellos que no sepan, según en mis fuentes más confiables, el internet, el infodump es la práctica de dar demasiada información al mismo tiempo o en un texto que lo hace, ya que parece escrito en bruto sin estar trabajado. En la escritura se considera un error narrativo, ya que el autor habla en lugar de la voz narradora. Y seguramente muchos de ustedes dirán, pero Paola, se supone que tenemos que explicar, que no, se supone que tenemos que exponer la historia. ¿Cómo vamos a contar algo si no lo podemos exponer? Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo que habrá momentos en donde tenemos que explicar, exponer cosas. Pero como lo dijo la misma definición, son textos en bruto, son textos sin tratar. Se siente como un borbandeo de información. Es más, ¿se han topado con algunos capítulos de la famosa Rosa de Guadalupe? Es que mi tía me dijo que los gorditos no saben bailar. Pero yo sí, y tú sabes que bailo padre, que tengo mucho ritmo, mira. Ve. Más o menos la mayoría de los diálogos de ahí son infodumps. Van más o menos así como la mamá diciendo de que sí, mijita, tengo que ir a trabajar. Desde que tu papá falleció, hemos perdido todo el dinero que tenemos y él estaría muy orgulloso de ver cómo tú estás en la escuela y tienes las mejores calificaciones y nunca caerías en el mundo de las drogas. Y ese tipo de diálogos los podemos encontrar en muchas novelas. Incluso en novelas de renombre hemos visto este error muy común. Existen dos tipos de infodumps, los llamados setting y background. Como su misma palabra lo dice, setting es aquello cuando nos describen el escenario en donde ocurre la acción, pero sin que esté ocurriendo ninguna acción. Y muchos podrán decirme, Paola, esta es cuando describimos los escenarios. Sí, y entiendo que habrá ciertas ocasiones en donde tenemos que escribir el escenario para, sobre todo en las novelas de ciencia ficción y de fantasía, donde recurrimos mucho a este sentido. Ahí sí se necesitan para podernos ambientar, pero ha pasado en novelas que están ambientadas en el tiempo contemporáneo, en donde nos empiezan a describir cómo luce realmente el café, pero esa información realmente no nos sirve. O sea, no hay algo en especial o no hay algo que destaque en el lugar que nos pueda decir, ah, sí, este pedazo de información es necesaria. Entonces hay que tener cuidado con eso. En el segundo tipo, que es el de background, ese es el más famoso y es el que más hemos visto y es más fácil de identificar, y es básicamente cuando nos empiezan a decir todo el pasado del personaje, pero no se siente de manera orgánica. Así es como los diálogos de la Rosa de Guadalupe, exactamente. ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Cabe destacar aquí que no siempre son diálogos, a veces el mismo narrador es el que empieza a desplayarse y a explicarnos todo el pasado del personaje y se siente como pues un borbandeo de información, vaya la redundancia. Ahora, ¿cómo los podemos identificar? Está muy sencillo. La primera es cuando dos personajes empiezan a platicar de información que se supone ya deberían de saber. Lo puedes identificar fácilmente con pequeñas frases como ya sabes, cómo recordarás.
ya deberías saber, te recuerdo que hace tanto tiempo fulanita cosa, ese tipo de frases ya es apertura a un infodump. Esto me recuerda mucho, no sé si leyeron Forwin, la mayoría de los diálogos están repletos de infodumps y hay uno en particular que recuerdo que es cuando la hermana de Violet le está empezando a recoger el cabello y diciéndole de que como ya sabes que tu cabello tiene esta decoloración aquí en las puntas de manera plateada y que no... Really, Queen? ¿Cuál es la necesidad de decir ese pedazo de información en ese momento? Ese tipo de diálogos son infodumps. La segunda es cuando hay descripciones eternas o flashbacks interminables. Nos quieren relatar el pasado de un personaje o el pasado de algún lugar y es hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja, describiéndonos, diciéndonos, viajándose al pasado. Nunca hay para terminar. Y la perra seguía y seguía. Avientan un montón de información que nos es difícil memorizarnos. Al rato nos tenemos que regresar y pues la verdad eso sí puede influir mucho en entorpecer la lectura. Y la tercera manera de identificarlos es el cambio verbal. Siempre he dicho que en una novela tienes que escribir las cosas en un tiempo, ya sea pasado o ya sea presente. Es raro en futuro, la verdad pues no, hasta ahorita no he leído un libro que sea en futuro, debe de haber, estoy casi segura, pero la mayoría narra en tiempo pasado. Cuando tú ves que hay un cambio temporal en el verbo que están narrando la historia, ahí hay un infodump. Por ejemplo, María maldijo para sí misma cuando bajó del auto y pisó la cálida arena de la playa. El viento alborotó su cabello. Pasó sus dedos entre sus rizos en un intento de laciar su cabello, pero no tuvo mucho éxito, ya que el cabello chino es susceptible a los climas templados y suele esponjarse. Como pueden observar en este pequeño pasaje, los verbos que están marcados de color rojo están en tiempo pasado. Sin embargo, en esta parte donde pueden ver los verbos de color azul están en tiempo presente. Hay un cambio temporal en los verbos, por lo tanto aquí esta frase de ya que el cabello chino es susceptible a los climas templados y suele esponjarse sería un infodump. Ahora que ya los podemos identificar, ¿cómo podemos evitarlos? La primera es que planifiquen. Nunca me voy a cansar de decir que una historia se tiene que planificar. Esos que se jactan de ser escritores brújula, agárrenla y tírenla a la basura. ¡Retráctate! Yo siempre voy a estar a favor de los escritores mapa, historia la que sea. No estoy diciendo que no haya apertura a ser espontáneos, claro que sí, pero es mucho más fácil y nos podemos evitar este tipo de problemas si simplemente planeamos nuestra historia. Al final de cuentas, miren, cuando buscamos una dirección, nunca vamos con la brújula, siempre Google Maps. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Nadie usa brújula en estos tiempos, o si quieren, mapa y brújula, ¿por qué no? Para estar más enfocados, siempre un poquito de los dos, así que planear, chiquillos. Pero no es la única. El segundo elemento que podrían tener es tener un lector beta. ¿Qué es un lector beta? Es este lector que va a empezar a leer tus borradores o a leer algunos fragmentos o historias que estén recién hechas, o sea, la versión, todavía no la versión final, y es el que te puede decir si cierta información puede ser relevante o no. Porque siendo nosotros escritores que ya conocemos toda la historia, conocemos todos los giros de tuerca que va a haber, conocemos todos nuestros personajes, es difícil saber cuándo una información no es necesaria o si es necesaria. Es muy difícil despegarse. Entonces yo les recomiendo muchísimo que se apeguen a un lector beta. Alguien que ustedes le tengan confianza y sepan que su opinión va a ser objetiva y que realmente los va a ayudar a crecer. Porque eso de que les digan siempre de que, ay, sí, tu historia es muy buena, nunca nos va a ayudar a crecer. Necesitamos personas que sean críticas. Obviamente sin faltar el respeto, no se trata aquí de destrozar la autoestima de nadie. Algunos recursos que puedes utilizar para evitar el infodump es, por ejemplo, que el mundo en el que estás creando, ya sea contemporáneo, de fantasía, de ciencia ficción, sea nuevo tanto para el lector como para el personaje. Esto nos va a ayudar a que tanto esté aprendiendo el nuevo personaje, está aprendiendo el lector. Eso puede ser una buena herramienta. Otra es que si va a hablar sobre sus cosas personales o algo de algún pasado del personaje, sería mejor que hablara con alguien que no conoce a ese personaje o que no conoce su pasado. Eso de que lo hable con su mamá o su papá o el mejor amigo que ya conoce todo,
no funciona, suena poco orgánico porque al final de cuentas lo saben, pero si es alguien que no conocen o que están conociendo apenas, ahí sí puede servir. Y finalmente creo que este es el más difícil y creo que ahí sí necesitamos ser muy críticos y muy observadores, es leer lo que escribimos, lo que recientemente escribimos y preguntarnos si el lector puede vivir sin ese pedazo de información o realmente lo necesita hasta este punto de la trama. Toda la información que tú le vas a dar al lector le va a necesitar, sí, pero pregúntate hasta este punto que tú escribiste, ¿va a necesitar esa información? ¿Es relevante en ese momento? Si sí, déjalo. Si no, si tú sientes que está de más, quítalo de ahí. En conclusión, los infodumps es un error muy común y no te sientas mal si alguna vez lo has hecho porque todos hemos caído, yo también he caído en eso, o sea, es difícil, incluso escritores de mucho renombre han caído en eso, o sea, es muy difícil no hacerlo. Es bueno identificarlos, es bueno saber que existen, es bueno saber que hay herramientas para tratar de evitarlos los menos posibles, porque estoy seguro que al final de cuentas siempre va a haber uno en alguna que otra historia. A veces es difícil realmente evitarlos, pero sí es bueno ser un poquito críticos y darnos a la perspectiva de que siempre se puede mejorar. Y sí es importante quitar los infodumps, porque al final de cuentas a veces aburren al lector, hacen que se salga de la historia. Tenemos que confiar un poquito en nuestros lectores. Al final de cuentas los infodumps vienen porque nosotros desconfiamos o subestimamos a nuestro lector. No creemos que sea capaz de comprender nuestra historia si no tiene ese pedazo de información. No hay que subestimarlos. La verdad es que los lectores, los espectadores me sorprenden cada vez más de lo perspicaces que son, de la capacidad de formar teorías que casi le atinan a nuestra historia. Pero como siempre les he dicho, todo esto se resuelve con práctica. Nada de que talento natural, nada de que soy brújula y así le hago. Esto pasa mucho con los escritores brújula, la neta. Perdón que me ponga así, pero es que yo no estoy de acuerdo en los escritores brújula. Para empezar, se me hace muy lavarse las manos de que es que soy muy espontánea. No. Trabájenle, planéenle. O sea, esto es un trabajo de verdad. Hay que planear bien las cosas para que salgan. No hay que cerrarnos a las partes espontáneas, claro que no. Pero planear nos evita todo este tipo de problemas. Y ese ha sido el video del día de hoy. Si les ha gustado, recuerden regalarme un like. También no olviden seguirme en mis redes sociales, ya sea en Instagram, TikTok, donde soy bastante activa. Por favor, yo se los agradecería muchísimo. También no olviden dejarme más de 4 palabras para que el algoritmo de YouTube diga: bien, este video es bueno, vamos a seguir recomendando a esta chica. Estoy muy feliz por todas estas personas que me han comentado en mis videos, la verdad, se los agradezco muchísimo. Yo no estaría aquí si no fuera por ustedes. Yo los amo de verdad, no me canso de decirlos. Y nos vemos en la próxima historia.